Senador Jaeli, no se puede ya interrumpir a los oradores de la defensa. No. En esta instancia hará uso de palabra el doctor Emilio Camacho. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, el reglamento indica que venimos a ejercer el derecho a la defensa, pero la historia hace un procedimiento donde está escrita la sentencia. Va a constar en la historia del Paraguay cómo se inicia un juicio político con sentencia preescrita, preestablecida, presidente. El pueblo paraguayo tiene que saber que acá está dictada la sentencia del presidente Fernando Lugo, está dictado el mal desempeño y la comisión de delitos, está dictado el último párrafo del artículo 225 de la Constitución Nacional. Entonces, es casi una tragedia griega lo que ocurre acá, pero como prometimos someternos y el presidente decidió someterse al procedimiento de juicio político, venimos. Pero hay que suprimir ya la palabra juicio, presidente. Esto es una condena, no es un procedimiento de sustanciación de pruebas. Acá se está ejecutando la sentencia, no porque yo lo diga, porque el Senado del Paraguay redactó y se nos entregó personalmente esto, presidente. Yo le señalé a los colegas... Le aclaro, doctor, disculpe que lo interrumpa, no lleva la firma del presidente, se puede tomar como cualquier panfleto. Yo le aclaro y le pido que nos ajustemos a la verdad porque no lleva mi firma ni la del secretario. Presidente, disculpe, doctor, que lo haya estando hecho. cantada la sentencia, ruego, imploro que se me deje hablar, presidente. Yo no prejuzgo. Este es un recinto de la Cámara de Senadores. Conozco el reglamento, está determinado en el reglamento hasta dónde alcanza el recinto y la responsabilidad, presidente. Comenzamos con la sentencia. Que los paraguayos sepan que se inició el juicio político de su presidente electo con 700.000 votos con la sentencia prescrita, que se nos entregó a los 3 defensores. Se escribió la sentencia, presidente. Esto quedará en la historia de cómo se liquida a un ser humano antes de que se escuche a sus defensores. Seguidamente, presidente, aunque ya es casi una anécdota, normalmente en los procedimientos penales se convoca, en este caso a la víctima, para que se lea su sentencia. Acá se leyó la sentencia y se invita a los defensores. Implica, por lo tanto, la violación puntual y precisa del artículo 17.3 de la Constitución Nacional del juicio previo. Acá lo que hubo es sentencia previa. Esto se escribió antes de que los defensores ingresen a este recinto. Se escribió antes de que los defensores ingresemos acá para ejercer la defensa. En segundo lugar, presidente, destrozó también la inocencia presunta. Nos sometemos al juicio político. Lo que no podemos hacer es someternos a una sentencia previa. El artículo 17.1 de nuestra ley fundamental habla de la inocencia presunta de todo ciudadano hasta ser condenado efectivamente. La utilización del artículo 225 de la Constitución Nacional habla claramente de mal desempeño de funciones y de la comisión de delitos como causales de remoción. Y ninguno de estos requisitos se encuentra presente en el caso que nos ocupa, en este injusto juicio político con sentencia previa. Hemos leído el libelo acusatorio, no cita un solo artículo penal, no cita una sola legislación penal, no cita una sola prueba. Tiene sí 2 renglones de lo que en derecho conocemos como el principio general de las pruebas, que muy bien lo señaló el doctor Ferreiro, el hecho de público conocimiento. Pero también muy bien lo explicó Ferreiro, que el hecho de público conocimiento requiere investigación y determinación. De lo contrario,
los culpables en Yacundaví van a ser todos los vecinos que están en la zona también. Y esto lo decía claramente hace 90 años el maestro Teodosio González. Dado la exposición de los colegas que se ocupó de todos los puntos, voy a retornar brevemente sobre la trágica jornada del viernes 15 que se dio, señor presidente, señores senadores, en medio de un operativo fiscal y judicial. Tan fiscal y tan judicial que habían dos órdenes, una orden fiscal y una orden judicial. Y las filmaciones demuestran de manera irrefutable cómo la fiscal la dirigía. ¿Dónde está esa fiscal? Están acá los ministros de la Corte que permitieron que una orden de allanamiento y una orden de detención se haya convertido en orden de desalojo. Yo, como ciudadano, como estaba en el INDER, le entregué al doctor Jorge Ávalo Mariño la nota donde le decía que esos fiscales ejecutaron todo lo contrario al mandamiento que tenían. Convirtieron una orden de detención en orden de allanamiento. Y recuerdo hace 3 años acá, cuando el senador Sayer reflexionaba sobre lo doloroso que es para el perseguido político que se entra en su casa. Nos contaba él cómo el liberalismo nació protegiendo el domicilio. Esta fiscala o este juez, o no sé quién de los dos, ordenó que con una orden de cateo, señor presidente, con una orden de requisa, señores senadores, se haya ingresado a perseguir gente adentro. Y eso también le comuniqué a la Corte, también le comuniqué por escrito al fiscal general y nadie investigó. Y como la sentencia de este juicio está cantada, nadie va a investigar jamás hasta que lleguen tiempos mejores de la República. De la misma manera, señor presidente, en que se ejecuta y se destruye la inocencia presunta, yo pregunto acá, en el Coabolaños murieron 400 personas por negligencia, y lo que digo está probado judicialmente, en la construcción del local, en la habilitación indebida del local comercial, en la falta de puertas de emergencia, en la falta de tubos de aire, etcétera. 400 personas y nadie vio culpable. Y acá, en un procedimiento judicial y fiscal, no están convocados los fiscales, no están convocados los ministros de la Corte, y tampoco fueron convocados, señor presidente, en su momento los responsables de los 400 muertos, o por lo menos los responsables que autorizaron esa construcción. Claro, ahora ocurre este juicio político porque no tenemos partido político que nos proteja. Simple. No tenemos partido político que proteja al presidente Lugo. Esa es la verdad en este punto. Reitero, se habla de comisión de delitos cuando en ninguna parte del escrito se cita un artículo de carácter penal. El que estudió derecho penal, el que estudió introducción al derecho, sabe que para usar la palabra derecho penal tiene que haber una tipificación previa del hecho, tiene que existir una descripción del hecho y una conclusión. Acá no hay tipificación previa, no hay descripción del hecho y no hay conclusión. Hay sentencia, señor presidente. Hay sentencia. No es sentencia anunciada, es sentencia ejecutada. Por lo tanto, señores senadores y señor presidente, comprenderán que esta falta de tipificación no ocurre por la incompetencia de los colegas. Son todos abogados que conozco su capacidad. Ocurre simplemente que intentan convertir un hecho civil en un hecho penal. Intentan simplemente calificar como delito lo que no está tipificado como delito en ninguna parte del Código Penal. Podemos prorrogar el plazo y dedicar 10 días para que intenten la tipificación de estos hechos y no van a encontrar porque no existe el delito, salvo que se prescriba una sentencia como esta. En el escrito de denuncia, presidente, quiero agregar brevemente un comentario, lo que conocemos en principio de jerarquía del derecho en el protocolo de Ushuaia, porque esto es grave. Esto anuncia
la persecución política que se inicia hoy y va a continuar en los días que vengan en contra del presidente Lugo y sus colaboradores, como esa sentencia previa, que no es persecución política, es la consumación de la persecución política. El protocolo de usuario, señor presidente, estimados senadores, fue firmado por 11 presidentes latinoamericanos y o cancilleres. Es un documento que se convertirá en imperativo cuando tengas una cantidad determinada de ratificación en cada país. Mientras tanto, lo saben los colegas, no forma parte de la pirámide jurídica del artículo 137 de la Constitución. Jurídicamente no existe y se procesa por algo que no existe, presidente. Le estaba mostrando yo ayer al canciller de la República Oriental de Uruguay y él no creyó y le dice: canciller, en Paraguay se condena por algo que no existe. Además de casi un agravio para todos ellos, porque todos ellos suscribieron ese convenio. Pero así como se dictó una sentencia antes de que concurra la defensa, acá se dicta una sentencia antes de que exista el hecho. Es como que yo condeno al compañero Ferreiro porque dentro de 30 años va a causar un accidente de tránsito. Exactamente igual. Pero ¿qué realmente encierra esto, presidente? Como juicio político que es, encierra la persecución ideológica, encierra la persecución política de compañeros con quienes hace 15 o 20 días antes estábamos juntos. Están acá presentes compañeros forjados en la lucha por las libertades públicas. Y este es exactamente, y lean, el mismo texto de la ley 209 y la ley 294, fundamentada por Ezequiel González Alsina, en el mismo considerando, porque era una ley preventiva, y esta es una sanción preventiva. Le condenan a Lugo y nos condenan luego a nosotros por algo que no existe. Eso también, presidente, aunque parezca una redundancia, que consta. Condenan a un presidente de una república y van a condenar mañana, no dudo, a sus colaboradores por algo que no existe. El protocolo de Ushuaia no es norma vigente en Paraguay, ni siquiera ha sido remitida al Congreso, y varios de los señores que hoy van a condenar al presidente y condenar a nosotros mañana eran altos cargos en ese momento, altos cargos, y hoy condenan y firman este libelo acusatorio y van a votar este libelo acusatorio. Compañeros aquí presentes, nos condenan al presidente, nos condenan a nosotros y no se condenarán a ellos. Vaya principio de equidad, vaya. Un ejemplo menor, presidente, de por qué acá hay persecución ideológica. En las compras de las tierras de Teixeira, presidente, aparece en la denuncia. Aparece en la denuncia un hecho que jamás se consumó. Un hecho que jamás costó un guaraní al Estado. Un hecho que jamás se escrituró. Un hecho que jamás fue comunicado oficialmente a los registros públicos paraguayos. Es el tercer punto. 3 condenas por hechos que no existen, presidente. Tanto no existen que el tema Teixeira fue objeto de una investigación fiscal de 1 año y medio por más de 6 fiscales y fue sobreseída la causa.